Vamos a resolver esta ecuación diferencial por el método de exactas. Entonces lo primero que debemos hacer es, bueno, primero no tenemos la forma diferencial de la ecuación. Entonces vamos a escribirla en su forma diferencial. ¿Cuál sería la forma diferencial? M, en este caso como tengo dos variables t y y, voy a considerar t como si fuera la x, es decir, que la primera variable a considerar será t y la otra y. Entonces sería m que depende de t y y por dt más n que depende de t y y por dy igual 0. O sea, lo único que hago es cambiar la x por t. Por lo tanto, el criterio para determinar que la ecuación diferencial es exacta será que la derivada de m respecto a y debe ser igual a la derivada de n respecto a t. Entonces, para escribirla de esa forma, noten que aquí tengo este factor ya multiplicado por dy de t. Entonces yo puedo jugar en las ecuaciones diferenciales, puedo jugar con los diferenciales como si fueran números. Es decir, si este dt está dividiendo, puedo pasar a multiplicar a toda la ecuación diferencial. O lo que es lo mismo, multiplicar todo por dt. Entonces, si yo multiplico todo por dt, me quedaría y cos de t más 2t por e a la y por dt. Más, y este factor me quedaría sen de t más t cuadrado por e a la y más 2 y esto por dy, porque el dt ya pasó a multiplicar. Y esto igual a 0 por dt, que me daría 0. Esta ecuación diferencial ya tiene esta forma de donde podemos analizar que m es y por cos de t más 2t por e a la y. Y n será sen de t más t cuadrado por e a la y más 2. Ahora voy a ver si es exacta. Entonces calculo derivada de m respecto a y. Si derivamos respecto a y, la derivada de y es 1 por el coseno de t, que es constante. Entonces me queda cos de t. Si derivo respecto a y, el 2t es constante y derivo e a la y, que es la misma e a la y. Esta será la derivada de m respecto a y. Derivada de n respecto a x. Derivada de seno de t es coseno de t, perdón, derivada de n respecto a t. Derivada de seno es coseno. Derivada de t cuadrado es 2t y multiplicado por la constante que es e a la y. Y la derivada de 0, de 2 es 0. Por lo tanto no la escribo y podemos observar que los resultados son iguales. Esto implicaría que la derivada de m respecto a y es igual a la derivada de n respecto a t. Por lo tanto concluimos que esta ecuación diferencial es exacta. Y si es exacta, la puedo resolver por el método de exactas. Entonces, recordemos en qué consiste el método de exactas. Entonces, el método de exactas consiste en que la solución es de la forma f de xy igual c, donde m es la derivada parcial de f con respecto a y. Es decir, que en este caso sería, perdón, derivada parcial de f con respecto a x. A t, perdón, en este caso, ¿no? A t, que estoy considerando la x como t. Entonces, derivada parcial de f con respecto a t sería m. ¿Y quién es m? Para nuestro caso m es y por cos de t más 2t por e a la y. Y n es la derivada parcial de f con respecto a y, que en nuestro caso es sen de t más t cuadrado por e a la y más 2. Entonces, si ya sé que la solución, que esta solución
es tal que su derivada respecto a t me da este resultado y su derivada respecto a y me da este resultado, entonces para encontrar dicha solución lo que debo hacer es integrar. ¿Qué debo integrar? Debo integrar este m respecto a t o debo integrar n respecto a y. Tengo las dos opciones. Elegimos cuál es la que nos queda como más sencilla o la que nos parece más corta, etcétera, la que a ustedes se les facilite más. En este caso las dos tienen el mismo grado de complejidad, así que voy a elegir la primera. Voy a integrar m respecto a t. Entonces, para resolverla, entonces vamos a encontrar f de xy integrando m respecto a t. ¿Quién es m? La derivada respecto a t. Si la integro respecto a t me da la función. Entonces vamos a resolver esta integral. Y por cos de t más 2t por e a la y, voy a integrarla respecto a t. Entonces vamos a integrar. Esto me quedaría, como aquí tengo y que es constante, la y sale, integro coseno de t, que la integral de coseno de t es seno de t, ¿no? Positivo. Aquí tengo e a la y que es constante, también la voy a sacar, e integro 2t, que la integral de 2t es t cuadrado. Y entonces aquí este f de xy me va a quedar igual a esto más una constante, que en este caso esa constante la voy a llamar k, no sé, porque esta k es una función que depende de la otra variable que no he integrado. Como estaba integrando respecto a t, esa constante depende de y. Entonces vamos a mirar. Entonces aquí, en esta función, ya casi tengo la solución general. Noten que solamente me falta encontrar el valor de k. Entonces, para encontrar el valor de k, derivo esta función respecto a la otra variable. Como integré respecto a t, derivo respecto a y. Entonces, al derivar a esta ecuación, según los videos anteriores de la teoría, yo lo he llamado asterisco. Entonces, al derivar esta expresión asterisco respecto a y, obtenemos. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedaría, en el lado izquierdo nos quedaría derivada de f respecto a y. Y vamos a derivar esto respecto a y. Entonces, tengo y por sen de t y lo derivo respecto a y, me queda únicamente sen de t. En la otra lo estoy derivando respecto a y. Entonces me quedaría t cuadrado, que es constante, y la derivada de e a la y, la misma, más la constante. Pero la derivada de la constante, como la constante depende de y, es constante pero respecto a t, pero es una función que depende de y, entonces su derivada es k', ¿no? Sería derivada de k respecto a y. Pero nosotros sabemos que la derivada de f respecto a y vale n, según la definición de ecuación exacta. Entonces, esta derivada de f respecto a y podemos igualar a este valor de n, sen de t más t cuadrado por e a la y más 2. Entonces, esto lo podemos igualar a n, que es sen de t más t cuadrado por e a la y más 2. Verifiquemos que haya copiado bien. Sen de t más t cuadrado e a la y más 2. Muy bien. Podemos observar aquí que se me cancela sen de t con sen de t y este término con este término. Por lo tanto, de aquí concluimos que k' es igual a 2. Y para encontrar el valor de k, como k depende de y, entonces debo integrar 2 respecto a y. Y por lo tanto,
tenemos que el valor de k es 2y. Ya que encontré este valor de k, lo voy a reemplazar en esta ecuación asterisco y con eso encuentro f de xy. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces me queda y sen de t más e a la y por t cuadrado más k. Entonces, reemplazando, k igual 2y en la ecuación asterisco, tenemos que f de xy, f de t, y, f de t, y es sen de t más t cuadrado por e a la y. Vamos a mirar. Acá también había puesto f de xy y no es f de xy sino f de t, y. Es y por sen de t más e a la y por t cuadrado. Aquí me falta un y por sen de t más t cuadrado más e a la y por t cuadrado más el valor de k, que en este caso sería 2y. Perdón, a ver, me devuelvo para comprobar. Sí, correcto. ¿Sí? Y si ya tengo f de xy, así la solución general es esta función que tengo aquí, y por sen de t más t cuadrado por e a la y más 2y igualado a una constante. Esta que está aquí será la solución general de la ecuación diferencial.